Este caso es sin dudas uno de los más escalofriantes y terribles que ha tenido la provincia de Mendoza y, por qué no, el país entero. Una historia de abusos, encubrimientos, maltratos prematuros derivados en torturas y marcas para siempre. La pura maldad encarnada en cuerpos, la aberración durmiendo a escasos metros, el infierno mismo en casa. Hoy traigo a la mesa el caso del Chacal de la Cuarta, un caso muy resonante que puso en vilo a toda una ciudad, lamentablemente por ser espeluznante y terriblemente perverso. Es una de esas historias dignas de una película o que se cree que pasa solo en lugares lejanos y no a la vuelta de la esquina, como es el caso. Pero como recontra sabemos, la realidad supera la ficción y hay aquí un relato que sucumbió al mundo y él cada vez que se lo recuerda. El Chacal tiene nombre y apellido, por supuesto, y es Armando Lucero, conocido por este seudónimo a partir del año 2009, cuando salieron a la luz las denuncias por abuso perpetradas a su hija biológica, Cecilia Lucero, desde los 4 hasta los 35 años de edad, es decir, casi 3 décadas. Esta mujer, que se animó a denunciar luego de 27 años de vivir un verdadero calvario, dio a luz a 7 hijos producto de las violaciones de su padre, prolongadas en el tiempo. Para que sepan un poco de este tipo, les comento brevemente su historia. Lucero, el Chacal, creció en una familia marginal, eran 3 hermanos, uno de ellos estaba envuelto en sospechas desde siempre. Cecilia lo recuerda y cuenta que uno de los hermanos de mi papá se juntó o casó con una mujer grande y la señora tenía una hija de una relación anterior. Cuando la chica tenía 11 años tuvo una bebé que era de su padrastro. Nadie hizo nada y con el paso del tiempo mi tío tenía hijos con su mujer y con su hijastra al mismo tiempo. Al final terminó casándose con su hijastra y echó a su mujer. En mi familia nunca se hizo nada al respecto. Repasando la historia de la víctima del Chacal, confirma que dentro de la subcultura familiar las mujeres eran una posesión. Mi papá me celaba de cualquier hombre, incluso de mi propio hermano. Cuando mi hermano más chico andaba sin remera, mi papá me clavaba los ojos celándome. Yo tenía que tener siempre la cabeza agacha y no mirar, recuerda. Cecilia, a pedido de los psicólogos, escribió en un cuaderno muchos de los momentos de abuso vividos. En esa suerte de diario íntimo reza lo siguiente. Todo comenzó en la casa de mi abuela, en la cuarta sección de Ciudad. Quiero contar que mi papá empezó a tocarme cosas que yo no quería, me hacía sentir mal. Un día estaba jugando con él me decía que le sacara las canas y ahí me empezó a tocar entre medio de las piernas. Después de eso me daba una moneda y me dijo que no dijera nada. Un día lo mismo, me alzaba, me sacaba de la cama y yo con mucho miedo y me decía despacito al oído, si decís algo y se despierta tus hermanos te pego con el cinto. Un día él discutió con mi tata y mi tata le dijo que se vaya. Él agarró sus cosas y se fue al lote de la madre que vivía en Dorrego. Esperaba que se durmieran todos y ahí bajaba de la cama y me empezaba a tocar y a pasarme la lengua ahí abajo. Yo temblaba y temblaba de miedo. En ese tiempo yo tendría unos 6 años aproximadamente. En otro párrafo cuenta, ese año yo repetí en la escuela, pasó el tiempo y todos los días él siguió haciéndome lo mismo. Estuvimos hasta el año 1985, cuando fue el terremoto aquí en la provincia de Mendoza. Pasó el terremoto y a los días nos vamos a Las Tablitas, ese barrio que se usó después del terremoto, y ahí fuimos la segunda familia en llegar. Allí fue la primera vez que Lucero la violó, y cuenta que cuando terminó eso me subió la ropa y me dijo que no dijera nada. Yo lloraba del dolor y él me pegaba y me decía cállate, y la verdad que yo no podía aguantar más el dolor que sentía. Todo esto pasó hasta los 13 años, cuando nos entregaron la casa, que es en el barrio Huarpes 1, Manzana F, casa 14, y ahí teniendo 15 años me hago señorita. Yo no sabía lo que me pasaba y mi hermano mayor fue el encargado de explicarme qué me sucedía. Me viene por primera vez y ya la segunda no me llega. Yo no tenía ni idea qué me sucedía, solamente veía que me crecía la panza. Ahora es cuando el caso se vuelve aún más oscuro y aberrante, porque las acusaciones de la hija del Chacal no fueron solamente para este, sino también apuntó a la madre, Norma Ortubia, donde señala que la mujer siempre supo lo que su marido hacía con su hija cuando ésta se iba al trabajo. Relata un episodio demasiado inquietante donde recuerda que Norma, su madre, como todos los días, partía al Poder Judicial donde trabajaba. Cecilia tenía 7 años, una vez más se quedaba a solas con Lucero, una vez más la llevó a la pieza a oscuras
y por debajo de la frazada comenzó a tocarla. Norma se olvida algo al salir de la casa y vuelve a entrar. Se mete en la habitación donde se encontraba Armando, cometiendo el aberrante acto con la pequeña, y la mujer finge escandalizarse y comienza a gritarle a su marido que lo iba a denunciar, como si de antemano no supiera lo que pasaba en el seno familiar. Armando sale atrás de ella, la entonces niña de apenas 7 añitos se queda en la cama totalmente paralizada. A los pocos minutos es llamada por el matrimonio, cuenta que los ve abrazados como si nada hubiese pasado, y su padre le dice frente a Norma que no va a volver a ocurrir algo así. Y estas pocas palabras del chacal fueron suficientes para que la mujer recupere la calma y haga de cuenta que nunca vio ni ocurrió absolutamente nada. Las violaciones seguían, rutinariamente, al igual que los maltratos psicológicos. Norma Ortubia culpaba a su hija de ser una puta y una provocadora, que culpa de ella y de su actitud su padre hacía lo que hacía. Maldigo el día en que naciste, le decía constantemente. Cecilia recuerda textual: cuando supe que estaba embarazada y andaba con muñequitas y un oso, mi mamá me echó la culpa a mí de todo. Me empezó a preguntar si me había venido y yo claramente me sentía incómoda. Me preguntó: ¿te ha llegado este mes? Y cuando le dije que no, empezó a gritarme y a decirme cosas feas. Y a pegarme, por supuesto. Hasta ahora es así. Me mira y yo tengo ganas de preguntarle por qué. Fíjense el cinismo de la madre de esta mujer, que en el momento en que Cecilia toma la decisión de ir a denunciar a su padre y violador, debido a que intentó abusar de uno de sus hijos / nietos de los 7 que había tenido con ella, Ortubia, cómplice y encubridora como sabemos, le hace compañía a su hija y va a denunciar junto a ella. La víctima logró armarse de valor y denunciar, gracias a la ayuda de algunos vecinos. Ella todos los días salía a comprar a una hora determinada y tenía que volver a casa en un lapso de tiempo. Cecilia aprovechaba esos momentos y contaba lo que había estado viviendo, lo que había vivido y lo que estaban viviendo ahora sus hijos. Los vecinos interesados en ella la esperaban a esa hora exacta y tomaban nota absolutamente de todo. El modus operandi de Lucero y Ortubia era que su hija fuese una persona aislada del mundo y totalmente retraída. El juez del caso recuerda el momento en que Cecilia llega con su madre a la comisaría y comienza a relatar todo lo sucedido desde pequeña. En ese entonces ella tenía 35 años y un aspecto introvertido, sumiso. Tengo otro recuerdo de ella, dice el juez. Un tiempo después, cuando ella había recibido asistencia psicológica, vino con otro peinado, totalmente distinta. Me acuerdo que me dijo: ¿sabe, doctor? Fui al parque por primera vez. Armando Lucero fue detenido e imputado por abuso sexual agravado por el vínculo, con acceso carnal en cantidad no determinada de hechos. Y días antes de cumplir un año detenido en el penal de Boulogne-sur-Mer, falleció internado por problemas de salud. Aún estando preso, Lucero le decía a su hija que iba a salir de la cárcel y que la iba a matar. Cecilia dice: cuando me enteré que había fallecido ahí dentro, sentí que yo salí de una cárcel de miedo absoluto. Perverso, seductor, psicópata y con tendencia a la pedofilia, decía el informe psiquiátrico del agresor sexual realizado por el cuerpo médico forense. El chacal de la Cuarta murió solo. Nadie, ni sus hermanos, ni sus 2 exesposas, ni los 14 hijos que tuvo con ambas, ni los 7 chicos que nacieron de la incestuosa relación con su hija fue a verlo, ni a la cárcel ni al hospital. Norma Ortubia fue detenida hace unos pocos meses, 11 años después de la detención y 10 años de la muerte de su marido. El abogado defensor argumenta que su clienta trató en varias ocasiones de charlar con su hija sobre estas situaciones, pero que la misma no le permitía meterse en el asunto. Sin embargo, nadie le creyó y hoy se encuentra tras las rejas. El delito no podría haberse concretado sin la colaboración de la acusada, por lo que se le imputó como partícipe necesaria de abuso sexual, agravado por acceso carnal y por el vínculo.